Listo, ya estamos emitiendo. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos sean todos y todas a la presentación del libro Madero, padre fundador de la democracia, una lectura contemporánea. Se trata de un libro publicado por la editorial Purrúa y que tuvo el placer y el honor de dirigir con Luis Efraín Ríos Vega, con la colaboración como coordinador de Óscar Flores Torres. Bueno, nos acompañan el día de hoy algunos presentadores de gran relevancia en el panorama nacional en materia pues de democracia, cual es nuestro queridísimo rector, el ingeniero Salvador Hernández Vélez. Muchas gracias, rector, por acompañarnos el día de hoy. Así también nos acompaña el doctor Salvador Olimpo Navagomar, que pues ya no necesita presentación tampoco, porque bueno, Salvador es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y se desempeñó entre sus múltiples actividades a lo largo de su carrera como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos acompaña también el coordinador de esta obra, el doctor Óscar Flores Torres, investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Óscar es nuestro historiador estrella. Y también nos acompaña el magistrado Luis Efraín Ríos Vega, que pues es uno de los dos directores junto a su servidora de este volumen que estamos presentando el día de hoy. La dinámica de este evento va a ser la siguiente. Cada presentador va a contar con un tiempo determinado para su presentación y posteriormente abriremos un espacio de preguntas y respuestas con el público que nos esté acompañando tanto a través de la plataforma Zoom así como a través de nuestras redes sociales. Yo nada más quería comentar muy brevemente un poco sobre el proyecto que está a la base de este libro, pero estoy segura que posteriormente el magistrado Ríos Vega profundizará un poco más sobre esta parte. Este es un proyecto, es un primer volumen que es parte de un proyecto más amplio, de un proyecto de investigación que se denomina Las personas fundadoras de la República, que se desarrolla en el Centro de Derechos Civiles y Políticos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Es un proyecto de investigación que encuentra sus raíces todavía antes de que existiera la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y es un proyecto que tiene por objetivo reflexionar sobre el significado actual que tienen todavía el pensamiento, las ideas de algunos personajes que han sido claves en la historia de México y que han sido claves también en la construcción de las instituciones de la República. Entonces, lo que se quiere hacer, o que se pretendía hacer en este primer producto, y que también es la guía, la línea que une los productos posteriores que ya se están trabajando, es la de presentar a través de una narración objetiva, contextual y sistemática de los datos que registran la vida y obras de algunos liderazgos políticos, y la finalidad es hacer una reflexión actual de los problemas constitucionales del siglo XXI. Entre los próximos libros que saldrán en el marco de este proyecto de investigación, hay 3 coahuilenses que han sido clave pues, para la consolidación del federalismo, de la democracia, de la Constitución. Evidentemente, hoy estamos presentando el libro de Francisco Madero, que es padre fundador de la democracia, Miguel Ramos Arizpe, padre del federalismo, y Venustiano Carranza, padre de la Constitución mexicana. Los 3 pues tienen una raíz común, nacen los 3 en Coahuila y evidentemente han representado en diferentes modalidades, con diferentes sucesos históricos del siglo XIX y XX, de unos liderazgos importantes en lo que se refiere al entendimiento, a la interpretación de los elementos fundamentales del federalismo, del sistema democrático y constitucional mexicano contemporáneo.
Esas breves consideraciones, esas breves ideas, nada más para apuntar que esto es un primer producto de un proyecto de investigación mucho más amplio y que esperemos poder contar con los otros libros que saldrán en esta colección próximamente. No voy a quitar más tiempo, ahora le voy a ceder el uso de la voz a nuestro querido rector. Muchas gracias, rector, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Irene, muy amable. Te agradezco infinitamente la invitación para estar en la presentación de este libro, Madero, Padre de la Democracia Electoral, una lectura contemporánea. Y además que sea parte de este proyecto, de lo que tú has ya señalado, las personas fundadoras de la República. También agradezco al otro coordinador de este trabajo, otro de los directores de trabajo, perdón, al magistrado Luis Efraín Ríos Vega. Muchas gracias, amigo, por estar, por este gran trabajo, esta gran reflexión. Y bueno, también saludo con mucho afecto a Salvador Nava y a Óscar Flores. A mí este libro me trajo a la memoria dos libros más que para mí son muy importantes, que tratan desde otra perspectiva la cuestión de justamente para poder entender muy bien a don Francisco I. Madero. Hay un libro muy bueno que me gusta que se llama Los Madero, la saga liberal, en donde es un libro más o menos de unas 700 páginas que escribió Guerra de Luna, un investigador de Zaragoza, Coahuila, y en ese libro él dice, yo no voy a hablar mucho de don Francisco I. Madero, porque ya de él se habló mucho. Sin embargo, creo que le voy a recomendar a Guerra de Luna que lea este libro, Madero, Padre de la Democracia Electoral, para que se dé cuenta que no se ha hablado mucho de Madero, porque aquí la visión que ustedes presentan es una visión, a mí se me hace muy importante, y el rescate que hay que hacer en los tiempos actuales de esta corriente del padre de la democracia se me hace muy importante. En el libro ese de Los Madero, la saga liberal, se habla sobre todo de dos personajes importantes. De don José Francisco Madero Gaxiola, que es el bisabuelo de don Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, y de don Evaristo Madero, que es el abuelo. Entonces, don José Francisco Madero Gaxiola nació en Parral, Chihuahua, y también ese rompe el concepto de que los maderos son de Parras, porque este señor nació en Parral, Chihuahua. De Parral se vino a vivir a Monclova, y después de la Constitución de 1824, en el año de 1827, fue el primer presidente constitucional de Monclova a la edad de como de 27 años, don José Francisco Madero Gaxiola. Él fue el que repartió las tierras de todos los colonos que venían de Estados Unidos a poblar Texas cuando todavía éramos el estado de Coahuila, Texas. Y murió muy joven, murió más o menos en 1837. Se quedó pequeño don Evaristo Madero, el abuelo de don Francisco Madero, y luego después habla en toda la obra después de toda esta cuestión de don Francisco, de don Evaristo. Pero, ¿qué es lo que es importante de esta cuestión? Uno no puede entender la construcción de las instituciones de Coahuila sin irse a la historia y sin hablar de los personajes que ya señalaba Irene, ahorita de los tres personajes importantes, ¿verdad? Que ahorita señaló Irene. Pero además hay que hablar también de estos otros dos personajes, porque uno no puede hablar de la construcción de las instituciones, como por ejemplo don José Francisco Madero Gaxiola, además de ser el primer presidente constitucional, perteneció a la primera legislatura constitucional de Coahuila, Texas, y participó junto con Stephen Austin. Entonces eso es muy importante, y todo lo que ahí viene. Y luego ellos eran masones, y toda esta corriente se desarrolla en aquellos tiempos, pero además don José Francisco Madero Gaxiola además, estaba en contra del esclavismo que defendía Austin en la legislatura de Coahuila, Texas. Y está muy bonito esos debates. Luego después viene todo el proceso de don Evaristo, que llegó a ser presidente municipal de Parras de la Fuente y gobernador de Coahuila. Don Evaristo, por ejemplo, le toca con la construcción de todas las vías de ferrocarril de aquí de Saltillo hacia el norte. Y otra cosa que es para mí muy importante es que don Evaristo fue pudiéramos decir, yo creo que de los primeros gobernadores en Coahuila
que ponen realmente en práctica todos los planteamientos de la reforma en el sentido de hacer efectivo la cuestión del registro civil, del matrimonio y todas estas cuestiones que son importantes que antes no había. Incluso los curas se le pusieron en huelga porque le quitó pues todo esto, lo que ya decía la ley de reforma, se los quita don Evaristo y le protesta. De esa familia y de estas gentes viene don Francisco I. Madero. Y bueno, y el otro libro que me gusta mucho es un libro de Manuel Plana, donde dice que lo que escribió en el 2010, un historiador italiano, que dice que en Coahuila no hubo una revolución. Él dice que en Coahuila hubo dos revoluciones. Primero, la revolución democrática política que encabezó Francisco I. Madero, ¿verdad? Y que la llevó a su término en la medida que logró que hubiera elecciones libres, y él es el primer, como ustedes creo que muy atinadamente lo señalan, él es el primero que es electo en México a través de un proceso electoral libre de esta naturaleza, y construye toda una serie de cosas, y es el que deja pues los cimientos de lo que hoy estamos apenas construyendo, de esta nueva democracia electoral y de esta democracia representativa que tenemos en México. Pero después dice Manuel Plana que la otra revolución es la que encabezó don Venustiano Carranza, que fue la revolución legal constitucionalista. Entonces dice él que en México hubo dos revoluciones. Entonces me parece que lo que ustedes plantean en este texto justamente pues, es un trabajo realmente muy importante. Porque lo dicen ustedes, la lucha por la democracia es una página de la historia de México en la que el maderismo resulta fundamental. Y yo diría que el maderismo desde su bisabuelo, Francisco Madero tiene su lugar en la historia como el principal promotor de la democracia electoral mexicana en el inicio del siglo XX. Ustedes atinadamente lo señalan y plantean que Madero plasmó su pensamiento político en el libro La Sucesión Presidencial en 1910, que serviría para encender la llama a favor de la regeneración democrática del país. Veníamos de una situación, pues, totalmente, de un presidencialismo totalmente unipersonal. Los autores señalan que existen dos perspectivas que son relevantes. La consolidación de la democracia electoral por un lado y el inicio de la democracia social por el otro lado. Creo que Francisco Madero planteó y avanzó sobre la cuestión de la democracia electoral, pero nos dejó pendiente toda la cuestión de la democracia social, que todavía en la actualidad pues hay muchas cosas que tenemos pendientes. Creo que en la época actual se propone que sea la cuarta etapa de transformación política en nuestro país, la democracia maderista. Puede ser leída como la consolidación de un proceso que se inició con una revolución, que siguió con la institucionalización de la reelección presidencial y que nos condujo a la posibilidad real en los últimos años de tener instituciones electorales que garantizaron el sufragio libre y auténtico. Me parece que lo planteó muy bien Francisco Madero, pero como ustedes lo señalan, no terminó de construir las instituciones. Hoy apostamos al inicio de la transformación social del país con la concentración del poder presidencial, y esa no es una buena apuesta. Pero el contenido de la democracia social, a mi juicio, no depende de una persona, sino de la garantía de los derechos sociales bajo una perspectiva de derechos humanos. Madero, por tanto, debe ser leído, como ustedes lo plantean, ahora en su pensamiento social. Esto es, las causas que generaron la revolución maderista se encuentran en la desigualdad social. La democracia liberal solo era el medio para evitar que una sola persona mantuviera un régimen autoritario que beneficiara a unas familias nada más. Su rebelión logró expulsar al dictador del país y iniciar las bases del sistema político futuro. Sin embargo, la vieja élite y toda su estructura política y económica quedó incólume. Para Francisco Madero, la única vía posible para que la sociedad mexicana alcanzara la altura política de otros países era la llegada y confirmación de una democracia política. Me parece que esta apuesta es muy importante y creo que Madero vivió para ello y murió por ello. Y en ese sentido creo que por eso es muy importante el planteamiento que ustedes hacen de rescatar todo este planteamiento
que hoy nos hace reflexionar y traer a colación en el sentido de las nuevas cuestiones y de la necesidad que tenemos, como ustedes también lo señalan, de las grandes reformas electorales que están pendientes, y que ustedes muy puntualmente ya lo dicen ahí en su texto los diferentes autores. Creo que eso es muy importante. El cambio de planteamiento inicial, Madero pacifista y pactado a favor del levantamiento armado, la revolución como motor de transformación, fue consecuencia de su participación, como ustedes lo señalan, como candidato presidencial y de la rigidez y cerrazón del régimen ante su propuesta de apertura política. Cuando el pueblo conquista palmo a palmo su libertad y asienta su participación en instituciones liberales, las naciones logran grandeza efectiva y duradera. Creo que esto, la necesidad de la democracia participativa, que es otro concepto que ustedes también ahí señalan, es parte de lo que hoy tenemos pendiente como tarea y que tenemos que seguirla impulsando para poder pasar a una nueva etapa. Concluye después del anterior diagnóstico que todo el engranaje administrativo, judicial y legislativo obedece a una sola voluntad, que es la del dictador. Su propuesta consiste en que Díaz deje el poder, pero no elabora un diseño integral de transformación institucional, que es lo que faltó. El iniciador de la revolución sucumbió frente a las responsabilidades inmediatas, las graves tareas administrativas propias de su encargo y la noción de que con la alternancia en el poder era suficiente para tener democracia, como mucha gente lo creyó en el 2000 en México. Reformas como las anteriores no fueron concretadas plenamente porque el grupo maderista no se hizo con el poder. Es sabido que tanto en las revoluciones como en las transiciones a la democracia es imprescindible que el nuevo grupo asuma plenamente poder y el liderazgo, que como ustedes lo señalan, fue lo que faltó. Francisco I. Madero asentó en la agenda nacional mexicana la necesidad de democratizar el régimen. En el presente trabajo, y ya llevamos 100 años y todavía no lo podemos lograr, en el presente trabajo se destaca el legado democrático de Francisco I. Madero y expone cómo varias de sus ideas se han incorporado paulatinamente a nuestro régimen político electoral. El siglo XXI, en cambio, ha comenzado en México con los derechos políticos electorales de los ciudadanos bien asentados, un sistema de partidos razonablemente plural y competitivo, así como la celebración de elecciones libres y equitativas en prácticamente todos los niveles y todas las demarcaciones. Sin embargo, Oscar plantea al final de su texto también, pues es que la necesidad de reflexionar sobre estos temas, ¿verdad? Y un poco nos dice que como Madero, ¿no? Si las cosas no cambian, pues habría que repensar si el camino debe ser nada más la vía legal o ya instrumentar pues, una gran movilización participativa. Madero fue ante todo un ciudadano ejemplar. Prueba de ello fue su genuina y desinteresada preocupación por los asuntos públicos, que en su momento eran ajenos a la inmensa mayoría de los mexicanos. Creo que eso muchos mexicanos no lo entendieron. El apóstol de la democracia impulsó por primera vez en la historia de México el voto secreto y directo en todas las elecciones, reafirmando el carácter representativo de la función pública. Pero ese voto secreto en México se pudo impulsar, pudiéramos decir, pues 90 años después, ¿no? Hasta el año 2000. Como se puede apreciar, el legado democrático de Madero se concretó propiamente al ámbito político electoral. ¿Acaso solo 2 documentos maderistas reflejan alguna preocupación por el problema social, como ustedes bien lo señalan? Francisco I. Madero sentó las bases que permitieron la evolución de nuestro sistema representativo, la garantía efectiva de los derechos políticos electorales y la llegada de la democracia electoral en México. Como bien lo dice el magistrado Luis Efrén, el problema de nuestra democracia tiene entonces su origen en el fraude del sufragio efectivo. Primero, por la reelección de una sola persona y luego por la reelección de un solo partido, los cuales mantenían el poder mediante la misma cláusula antidemocrática: contar los votos a favor de una manera tramposa cuando era necesario. Y hoy lo que se necesita no solamente es contar los votos, sino que haya elecciones limpias, transparentes, sin coacciones, como bien lo plantean los demás autores. Me parece pues que este documento nos invita a una gran reflexión sobre qué tipo de democracia requerimos para poder pasar a un nuevo estadio de democracia. Y realmente yo celebro que este trabajo, y me parece que pues no solamente hay que impulsar a una plática como esta, sino impulsar también un debate sobre estos temas. Muchas gracias y estoy a la orden. Bien.
Muchísimas gracias, mi estimado rector. Creo que tus consideraciones son muy importantes. Me parece que además, para tener una democracia fuerte como la que buscamos aquí en México, pues leer los clásicos y regresar a las ideas de, por ejemplo, Francisco Madero, Miguel Ramos Arizpe, sí es muy importante para poderle dar un sentido moderno y para poderla adecuar a las necesidades contemporáneas. Pues muchas gracias, de verdad. Ahora le voy a ceder el uso de la voz al doctor Salvador Olimpo Navagomar. Muchas gracias, Chava, por acompañarnos. Con mucho gusto, Irene. Muchísimas gracias por la invitación. Primero a escribir el libro o colaborar en el libro y después pues esta presentación de lujo con el excelentísimo señor rector. Un honor, de verdad, tocayo. Además, eres un hombre universal. Hablas de valores universales, luego nacionales y luego siempre rematas con nuestra Coahuila querida. Y digo nuestra porque mi padre es coahuilense y yo tengo un cachito ahí de esa tierra. Óscar, felicidades por el trabajo y muy querido Luis Efrén. Como siempre, muchísimas gracias por tus consideraciones. Hay una frase de Madero que cito en mi texto que me gusta muchísimo y dice, él se refiere a la frase, ¿no? Dice, la frase prácticas democráticas implica desde luego la teoría puesta en acción. Esto es buenísimo porque todos hablamos de democracia, de grandes valores, teorizamos, especulamos sobre la democracia, pero nos falta conciencia democrática o acción democrática de verdad. Madero no tenía ideas muy sofisticadas, pero fue determinante. O sea, me parece que lo que aporta fue clave y podría hoy estar aquí y sería vigente, digamos, ¿no? Tiene algunas coincidencias con el presidente de la República, o se me hace que el presidente de la República lo sigue, ¿no? Así casi tanto como a Juárez, porque para Madero, él hace varias veces referencia a que el pueblo ignorante, digamos, calificado por algunos de la gente de Díaz, el gabinete de Díaz, la mayoría del pueblo tiene capacidad para desenvolverse democráticamente. O sea, lo que tanto refiero ahí el presidente a que no somos analfabetas políticos, ¿no? O sea, eso ya decía Madero hace 110 años. Y además creo que él es el principal impulsor de las giras políticas, ¿no? Y creo que el presidente López Obrador brevó de ahí, o sea, es decir, Madero recorre la nación y es un experto, o el primer experto que sea en comunicación política, es decir, cómo va diseminando todas sus ideas, su lucha, y si bien no muy sofisticadas, sí determinante. Y creo que efectivamente es el padre de la democracia electoral, porque la ley electoral, la reforma de la ley electoral de 1911 que él propugna, pues establecen los partidos políticos, nada menos que los partidos políticos. Y él tiene una frase también lapidaria, dice, tenemos que tener partidos políticos no personalistas. Y esto viene a una reflexión contemporánea importante, es decir, el partido político mayoritario, pues es personalista. O sea, lo digo nada más aquí sí como una mera especulación teórica, digamos, ¿no? Y democrática. ¿Qué sería de Morena sin el liderazgo del presidente López Obrador? ¿Cuáles son los postulados de Morena? Digamos que tiene un ala de izquierda radical y otra moderada que pareciera que se contraponen, ¿no? Como el PRI en su momento. Digamos, tenía el gremio de los empresarios y el de los sindicatos, ¿no? El de los militares cuando nace el PNR y los campesinos y los obreros. Es decir, que había en una amalgama ahí muy práctica todas las filosofías. Y antes solo teníamos la contienda de independientes, ¿no? o de personalidades. Y ahora pareciera, bueno, cuando se quitan después, se prohíben después, en el 46, los independientes, aunque se restablecen después, yo en mi artículo me quejo, lo escribí tiempo antes de que no había, se restablecen, pero están en franca desventaja frente a la maquinaria de los partidos, es decir, eso sí se invierte. Ahora los partidos son muy poderosos estructural y económicamente, y un candidato independiente, es decir, la cantidad de apoyos y de presupuesto que tiene, la cantidad de apoyos que requiere y el presupuesto que tiene para hacerse de ellos, pues es prácticamente imposible acceder a algún escaño en el Senado, alguna gubernatura, solo tenemos uno, ya no hablo de la presidencia de la República. Madero es fascinante porque se contradice, es decir,
propugna siempre por las ideas democráticas, pero en el plan de San Luis, ya que se lo vuelven a madrugar, dice, no, pues a ver, vayámonos por las armas. Y es pragmático en ese sentido. Va a la elección del 11 y arrasa, ¿no? Y un dato curioso con el Partido Católico en segundo lugar. Es decir, le permite que vuelva a competir y por la vicepresidencia. A mí me parece lo más importante de Madero y lo más actual es que habla de cultura democrática, que creo que nos falta. Si citamos al expresidente español Felipe González, dice, no tenemos cultura de derrotabilidad. Es decir, quien pierde no acepta. Y si quien contiende y pierde no acepta, pues todo el sistema democrático está en jaque. Lo que hace el presidente Trump ahora diciéndole a sus correligionarios y a sus huestes que vayan a votar 2 veces para ver si es cierto que funciona el sistema por mailing, es decir, pueden votar por adelantado por correo, dice, y ve a la casilla y vas a ver que no está registrado, es decir, está previendo alguna posible derrota y quiere poner en duda todo el sistema, ¿no? Es decir, ex ante vemos, eso es una conclusión mía, digamos, pero ex ante vemos una falta de cultura de derrotabilidad. Si no perdemos, no podemos jugar. Si no sabemos perder, no sabemos ganar y no podemos jugar. Y Madero fue muy hábil porque al principio, cuando estaba dispuesto a transigir con el régimen de Díaz, juega por la vicepresidencia, no por la presidencia. Y pierde con el fraude descomunal de Díaz, otro más, lo digo a la ligera, pero pues parece que todos damos por descontado eso, y entonces ya se va, digamos, a la revolución maderista. Termino con 5 postulados que saco del Ideario de Madero. 5 saco yo, tenía mucho más, ¿no? Y el primero me gusta muchísimo y tiene que ver con la vocación que me anima, que es la constitucional. Él dice, tenemos que restablecer el imperio de la Constitución. A mí me gusta muchísimo y creo que podría ser actual. Es decir, nuestra cultura democrática y constitucional no está pasando su mejor momento. Y él dice, 1, para reivindicar derechos, que hoy en día tenemos muchos derechos no reivindicados, por muchas circunstancias. Para garantizar la libertad de los poderes, decía Madero, ¿eh? Esto lo podemos leer en un artículo de hoy y pareciera que estuviéramos hablando de hoy. Y 3, para afincar las responsabilidades necesarias al servicio público, que pareciera que tampoco está muy bien. Ni derechos, ni libertad para ejercer el poder, ni responsabilidad del servicio público. Primer postulado de Madero, restablecer el imperio de la Constitución. Primer postulado que subrayo yo. El segundo es la reforma constitucional contra la reelección. Y esto podría ser vigente porque si bien es cierto que yo creo que la reelección es positiva y que después fue Elías Calles el que la mete al legislativo, Madero habla de la necesidad de que hubiera reelección legislativa para perfeccionar el trabajo cameral, ¿no? Y hemos visto en diversas entidades del país, no es el caso de Coahuila, lo aclaro con toda precisión y rotundidad, hemos llegado a ver legislaturas en las que todos los integrantes son nuevos. Es decir, la curva de aprendizaje institucional es brutal. Nadie había sido legislador. Llegan con equipo nuevo antes de que hubiera servicio profesional de carrera, pues digamos que hay un tiempo precioso que se pierde, ¿no? Y Madero ya abogaba por el profesionalismo, la profesionalidad de los integrantes de las cámaras. Entonces va contra la reelección y ahora podríamos hablar del imperio de los partidos. El sistema que tenemos ahora me parece muy justo para cuando la oposición estaba fragmentada, pero no sé, es decir, cuando era muy difícil poder ganarle al PRI, pero no sé si ahora la manera de repartir espacios en radio y televisión, de ver el financiamiento, permite con cierta facilidad una alternancia, es decir, me refiero a una equidad de la contienda o condiciones de equidad. Y entonces quizás ahora lo de la reelección habría que verlo desde otro punto de vista. El tercer postulado es reformar la ley electoral para la efectividad del sufragio. Hoy nuestras leyes electorales son tan complejas, tan enredadas, que no permiten resolver algunas formas de manera concluyente y de forma muy delicada. Lo que estamos viviendo ahora con la negativa del partido México Libre y que se le permitió a un partido que todos sabemos que está integrado por ministros de culto religioso evangélico, hombre, pareciera que demuestra que la viabilidad de la norma no es tal. No he leído la resolución del INE, no la critico, pero lo que dicen unos es que sí acreditan la personalidad de aquellos que donan y que no estaba en las reglas que el INE emitió en la convocatoria en enero del 19 y que las cambia al final.
Esto es una falla en la legislación. Si eso no es cierto, la mera suspicacia, digamos, habrá que ver qué dice el tribunal, pero me parece que sigue vigente el postulado de Madero de la efectividad de todas las dinámicas alrededor del sufragio que tiene que ver con la posibilidad de crear un partido como los quería Madero. El cuarto punto es mayor libertad municipal, yo diría también estatal. Y dice Madero, con la abolición de las jefaturas políticas y policíacas del centro. Habría que ver qué tanta libertad tienen algunos gobernadores, algunos presidentes municipales, y esta figura de mandar a un delegado plenipotenciario que representa ahora a todas las secretarías de Estado por parte del gobierno central pareciera que es contrario a los postulados de Madero. Solo lo pongo las dos ideas, me parece que son distintas. Y la quinta, que me parece que estamos viviendo una crisis brutal, lo digo yo, es, él decía, reglamentar el artículo 7º de la Constitución para hacer efectiva la libertad de escribir, decía Madero. Se refiere a la libertad de prensa, que fue también un impulsor de la libertad de prensa como pocos. Y hoy tenemos, desde el púlpito de la Presidencia de la República, una crítica abierta a medios de comunicación, a editorialistas y a opinadores de la cuestión que me parece que no es equitativa y que vendría a ser efectivo otra vez, digamos, los reclamos o el ánimo de Madero de dejen escribir a todos, pensar a todos, opinar a todos. El propio Madero permitió la libertad de prensa en su corta presidencia, fue muy criticado y no se metía con ellos. Es decir, creo que es algo que habría que rescatar. Cierro con una frase de Madero. O sea, para él, el grandioso ideal democrático, decía Madero, el grandioso ideal democrático consiste en la reivindicación de nuestros derechos. Me parece espectacular. Yo soy de la idea que si pudiéramos, y lo digo mucho en clase, si pudiéramos diseccionar a la democracia para saber de qué está hecha, para estudiarla con un método analítico, digamos, dividir el todo en partes, espero que no me vaya a corregir el señor rector, que sabe mucho más de ciencia que yo, pero si lo pudiéramos hacer, digamos, la parte indivisible con los elementos de la democracia, para que siga siendo democracia, serían los derechos humanos o los derechos fundamentales. Es decir, si ya partimos un derecho fundamental, ya no hay democracia. Sería el átomo o el protón o el leptón de la democracia. Y entonces por eso me gusta tanto Madero. El grandioso ideal democrático consiste en la reivindicación de nuestros derechos, a fin de dignificar al mexicano. Me parece espectacular. Ha sido un placer este paseo por la historia, coincidir con ustedes, especialmente con el señor rector e Irene, una felicitación a la academia, Óscar al trabajo y Luis Efrén por estos impulsos. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, querido Chava, también por este recorrido histórico por donde nos llevaste. Y a mí me gustó también mucho la referencia al tema de la libertad de expresión. En la teoría el tema de la libertad de expresión queda muy claro, sabemos todos que es el pilar fundamental de la democracia, pero luego en la práctica seguimos viendo que hay muchos problemas en el término de tolerancia al ejercicio de la libertad de expresión. Y justamente lo que comentabas con referencia a cómo el presidente se relaciona muchas veces con los medios de comunicación, me parece que es una clara imagen de lo que está pasando en términos de libertad de expresión. Además, muchas gracias porque tú también eres uno de los autores de este libro, una de las personas que desde el principio ha creído en este proyecto. Entonces, me parece muy importante tu participación, tanto en la versión escrita, así como en la presentación de este volumen el día de hoy. Bueno, ahora pues estoy muy feliz de cederle el uso de la voz al coordinador de la obra, a nuestro historiador, Óscar Flores. Óscar, tienes el uso de la voz. Gracias. Pues es un placer estar aquí con ustedes de manera virtual, como ya se acostumbra desde hace varios meses. Y bueno, tengo un comentario que he sacado del libro en base a los diferentes autores y un perfil de lo que podría ser, bueno, un historiador como uno, el hilo conductor de la búsqueda de la democracia después del autoritarismo de Díaz.
Aquí tengo mi comentario. A juicio de Madero, el gobierno de Díaz había traído, en el momento en que Madero plantea sus cuestionamientos, había traído una degradación pública, una degradación moral y pública, y de los valores ciudadanos. Esa fue su esencial frase en el momento en el momento, pues, en el que incitó a cuestionar al régimen de Díaz. En otras palabras, no había igualdad ante la ley para los ciudadanos, comentaba, y por ello, una vez que fuera efectivo el sufragio universal, vendría por sí misma la renovación de los viejos funcionarios que aparecían en todos los niveles. Hay que recordar que el promedio de edad de los porfiristas, senadores, diputados y del gabinete de Díaz andaban arriba de los 80, ¿no? Así, por ello, una vez que fuera efectivo, decía Madero, la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos, esto sería un gran cambio. Por ello, una vez que fuera efectivo esto, vendría en sí misma la renovación de los viejos funcionarios que aparecían en todos los niveles, a nivel municipal, federal, y por ende en la renovación moral acompañada, ¿no? Esta apreciación la podemos también observar en una carta de Madero a su padre con fecha del 10 de noviembre de 1904, donde escribe lo siguiente: creemos que ya es tiempo que empecemos a hacer uso de nuestros derechos ciudadanos, pues es verdaderamente vergonzoso lo que pasa aquí en México, que el miedo, la más vil de las pasiones, nos haya degradado al nivel de los parias. Considero que nuestros derechos ciudadanos son sagrados, como los derechos de la propiedad, así como defendemos la propiedad con tanta tenacidad, así deberíamos defender nuestros derechos ciudadanos. Otro elemento también es el valor cívico. En esta parte, pues Madero, para Madero el valor cívico fundamental era parte fundamental de su discurso. Y sobre este tema, el mismo Madero retomó la obra de Francisco Bulnes, un historiador que también ya había hecho una crítica verdaderamente feroz contra el porfiriato. En este punto, otro punto es que la idea del cambio tenía que ser a la fuerza. Así lo decía él. No hay otra opción. Había que romper todo este engranaje político que se había creado en los últimos 30, 40 años, ¿no? Una vez dice que el Poder Supremo, tanto como los hombres admiten mentores, los antireeleccionistas convencidos de tan grave peligro, hemos iniciado franca y lealmente la lucha. Creemos estar en nuestro perfecto derecho y nos creemos en la capacidad suficiente para ejercitarlo. Para ejercitarlo y para comprender lo que conviene a la patria en ese momento. Digo esto porque el principal argumento de quien desea perpetuar el actual régimen de cosas, decía Madero, es que no estamos aptos para la democracia. Y en ningún país del mundo son las masas ignaras las que dirigen la opinión pública, sino pequeños grupos intelectuales que van a la cabeza. Pues bien, dice Madero, nosotros estábamos en el derecho de esperar que así hemos trabajado legalmente, así se portase el gobierno, hemos confiado en el patriotismo del general Díaz y en el de los que lo rodean.
para iniciar esta campaña democrática, porque si en esta vez no se deja al pueblo que ejercite sus derechos, ya no habrá esperanzas de una nueva, de que vuelva a ejercitarnos durante la administración del señor Corral, que era el próximo posible presidente si moría Díaz, ¿verdad? Pues bien, estábamos todos en el derecho de esperar que así hemos trabajado legalmente, así se portase el gobierno, y he confiado en el patriotismo del general Díaz, y en los que lo rodean para que ejercitaran estos derechos. Como esto no se pudo hacer, dice, la idea de conquistar la democracia tenía que ser a la fuerza. Nuestras esperanzas habían sido en parte satisfechas porque pues, nos habían dejado relativas esperanzas, decía Madero. Han sido, nuestras esperanzas han sido parte satisfechas, pero no nos ha dejado relativa libertad para trabajar. Sin embargo, un artículo anónimo publicado por por un personaje importante en esa parte, trajo como consecuencia la explosión y la manifestación antirreeleccionista más importante en México. Dice Madero, nuestro partido antirreeleccionista es la más radical de las ideas. No tiene ninguna cláusula en sus bases constitutivas ni en su reglamento para la convención que impida algún arreglo para consolidar todos los intereses. Pero si el gobierno sigue atropellando los derechos de los ciudadanos y empleando el régimen de terror, todo arreglo será imposible y quién sabe lo que podría suceder. Pues la historia nos muestra lo funesto que ha sido siempre querer sofocar por la fuerza movimientos democráticos que, como el actual, están sostenidos por casi la unanimidad de la voluntad del pueblo. Como sé que usted le dice a Díaz, tiene ideas democráticas y en el seno del gabinete se ha trabajado porque volvamos a un régimen constitucional, en todos sus actos ha ceñido siempre a la ley, se ha ceñido siempre a la ley. Y por eso me dirijo a usted para llamar la atención sobre los acontecimientos que sucedieron en estos momentos allá en Yucatán, en los cuales hubo una reprimenda y una masacre antes de las elecciones. Por cierto, también, dice Madero, no he querido mencionar lo que pasó en Coahuila, como anteriormente lo han comentado. En Coahuila, porque allá no quisimos hacer oposición a las elecciones por considerarlo inútil, pues ya sabíamos que estas habrían de ser pues reprimidas. Para Madero, la concebida democracia se podría resumir que es lo que hablaba y escribía constantemente ante sus seguidores, que se refería pues a una renovación constante de los cargos de gobierno y no los mismos, como sabemos que la mayoría de los gobernadores, diputados y demás se reelegían constantemente. El Madero lo que quería, a final de cuentas, una renovación inmediata del Madero. Y bueno, para esto pues se proponían varias reformas a la administración de justicia, en la cual pues por ejemplo decía que se refiere a la sustitución de jueces venales en los tribunales. También el proyecto de Madero
proponía también normas legales y sobre la educación, nuevos valores cívicos, en función también de los partidos, los partidos políticos nuevos que estaban formándose, y que esta era pues una propuesta de grupos diferentes que lo seguían a él y que merecían pues ya tener otro tipo de gobierno. El proyecto de Madero también, pues sabemos que terminó de mala manera, fue asesinado, realizado en compañía del vicepresidente José María Suárez, Pino Suárez, ya siendo presidente, y si bien Díaz había salido ya del país, la llegada de Madero al poder creó un desfase histórico, y donde una buena parte y cantidad del grupo de reacción, o por los porfiristas, latifundistas, mineros, demás, toda la clase alta, estuvo en contra pues de la democracia maderista, y lo sería en contra de la Revolución Mexicana. Por ello, pues, es de destacar que el régimen dictatorial más sólido existente en ese momento en la América Latina, pues se derrumbó. Un proyecto también que no solamente llevó Madero, sino los sus seguidores, como el caso de Venustiano Carranza, también coahuilense. Para ello, por supuesto, la cereza en el pastel de todo este proyecto fue pues una nueva Carta Magna, que nunca antes se había dado una similar a la mexicana, ¿no? Y por ello esta revolución, esta Carta Magna creada en base a las ideas de la Revolución Mexicana, pues fue un reconocimiento, una constitución política que México impulsó y dio el reconocimiento mundial. Muchos de ellos, muchos autores y personas dicen que una de las constituciones sociales más importantes, bueno, las primeras constituciones sociales en el mundo. En fin, para cerrar, quiero comentar que Madero siempre pensó en la voluntad y la mayoría de los que debía prevalecer estas ideas democráticas establecidas, basado en el bien de la mayoría, y en otras palabras, pues México fijó bien establecer y basando en el bien a esta mayoría. Así que podríamos decir que el contrato social de Rousseau pues estuvo presente en la Revolución Mexicana. Bueno, con esto quiero terminar y comentar que fueron algunas de la línea histórica que agarró el libro, que tomó el libro, y que la mayoría de los autores estuvieron incisivos en estos cambios de valores y de enfrentar a uno de los regímenes más sólidos, sinceramente, más sólidos en su momento histórico, como era el porfiriano. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por esta visión histórica que seguramente es uno de los traits de unión de todos los artículos y textos que se publican en este libro, y que también ha funcionado un poco como base para poder desarrollar algunas consideraciones de carácter jurídico, y no jurídico solamente histórico, sino que también jurídico de tipo contemporáneo, que son las que de alguna manera quisimos resaltar en este volumen. Entonces, muchísimas gracias, y muchísimas gracias, lo quiero hacer también públicamente, por tu trabajo de coordinación de este libro. Bueno, ahora le voy a ceder el uso de la voz a
al magistrado Luis Efraín Ríos Vega, codirector de esta obra y también impulsor de la idea que hay detrás de este primer producto de los padres fundadores de la democracia mexicana. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, Irene. Pues ante todo, un agradecimiento por la presentación que hace en primer término nuestro rector de la universidad, Salvador Hernández Vélez, que además de matemático, obviamente es un asiduo lector de la historia y de la reflexión política de nuestro país y obviamente aporta un sinnúmero de reflexiones en esta etapa que forma parte, digamos, de nuestra referencia de nuestra democracia actual. A Salvador Nava, querido Chava, muchas gracias por haber participado en el trabajo de investigación. Obviamente fue un texto que se hizo hace tiempo, que obviamente Irene lo retomó ahora como parte de los pendientes que yo había dejado ahí, pero que sin duda alguna tu reflexión contemporánea y tu reflexión como juez electoral en ese momento, pues son fundamentales en términos de las lecturas que se pueden hacer sobre esta concepción maderista que queremos plantear en este libro. Obviamente a Óscar, muchas gracias porque sin su ayuda de compilar y por supuesto revisar los textos, pues este trabajo estaría todavía pendiente. Entonces, gracias Óscar por ayudarnos y por colaborar en esta línea histórica. A ver, brevemente yo me referiré a 4 grandes reflexiones, si la directora me permite unos breves minutos para poder compartirles con ustedes lo que me parece es importante destacar en una reflexión tanto histórica como contemporánea de Madero. Primero, comentarles que este libro surge con la idea un poco de rescatar en el plano constitucional las concepciones del originalismo que en toda democracia, en todo Estado de Derecho deben de existir respecto de los padres o las madres fundadoras de una república, de un Estado constitucional del derecho. Yo creo que en el ámbito norteamericano, sobre todo, la teoría de los padres fundadores, la interpretación originalista, sin duda es una parte de la forma de leer la Constitución para entender los significados que de una u otra forma se discuten en la forma de gobierno o en los diversos problemas que los jueces tienen que resolver. No soy, digamos, un asiduo seguidor del originalismo, pero yo rescato que en gran medida ser original, en una interpretación original, debe de acudir justamente a estas ideas políticas, a estas reflexiones contextuales que en un contexto constitucional se dan para entender las figuras constitucionales que nos rigen en un Estado democrático. Entonces, la aportación primero surge de este libro, de tratar de que en México podamos recuperar en cierta medida bajo lecturas serias, bajo lecturas de interpretación originalista, el pensamiento de ciertos actores de la República que han sido fundamentales para construir nuestras instituciones. Entonces, creo que eso es algo importante. Creo que los jueces debemos en cierta medida acudir a ese originalismo para entender estas reflexiones que significan muchas de nuestras instituciones constitucionales, y creo que nosotros como coahuilenses pues le debemos justamente a nuestros padres fundadores, Madero, Ramos Arizpe o Carranza, pues ese legado constitucional más allá de la narrativa histórica. Como bien dijo Salvador Nava, quizás Madero no es una persona de pensamiento sofisticado teórico de la democracia, pero en su actuar político, en su acción pragmática, pero sobre todo en su lucha por la democracia, pues nos enseña un sinnúmero de concepciones
que tenemos que discutir de manera contemporánea. Y ahí yo creo que ese es el legado de un padre o madre fundadora de la República, porque justamente con su acción, justamente con su lucha, justamente con sus ideas o con las reflexiones que en un momento histórico se dieron, pues pueden ser parte de lo que los jueces o la cultura política o los actores del gobierno pueden entender a la hora de significar nuestras instituciones. Y yo me voy a centrar en esta lectura contemporánea en dos vertientes: la democracia electoral como una parte y la democracia social con la otra. En la primera, creo que Madero, y en el libro muchos autores narran esta explicación histórica de cómo él es uno de las personas no solamente impulsoras, sino practicantes del credo democrático en función de conformar partidos políticos no personalistas, como decía Salvador, ¿no? Es esta idea de construir clubes de partidos políticos, la manera en cómo se, inclusive recabando recursos para construir acción política, pues hoy nos da, y hoy leía un texto de mi amigo Chava en términos de credos presidenciales, ¿no? Pues hoy nos da una lectura sobre la discusión actual que va a tener el país sobre la conformación de partidos políticos en esta cuarta transformación, ¿no? ¿En qué medida, por ejemplo, cómo el fin de semana un presidente de la República plantea el problema de conformar un partido político, porque además es un derecho fundamental asociarse y conformar ese partido político? Y bueno, en la lectura contemporánea, más allá de la crítica o no que se pueda hacer al poder presidencial, pues la lectura es, y si no están de acuerdo, pues acudan al sistema interamericano o acudan al sistema universal, y ese forma parte, digamos, de nuestras nuevas lecturas contemporáneas para defender derechos políticos. Claro, aquí habrá una discusión en el Tribunal Electoral seguramente muy interesante, pero forma parte, digamos, de las lecturas que de una u otra forma se estarían planteando para conformar la libertad de asociarse y de afiliarse a un partido político, con una discusión actual del financiamiento. Dudo que Madero en la presidencia hubiera dicho algo similar a lo que el fin de semana comentó el presidente, ¿no? Pero pues son de las lecturas contemporáneas que hay que discutir, y creo que los jueces, a la hora de discutir este tema, pues valdría la pena acudir al originalismo de Madero para ver cómo Madero se hubiera comportado a la hora de respetar la conformación de la asociación de un partido político, que es fundamental como oposición para un régimen democrático. La segunda cuestión tiene que ver con lo que ya apuntaba Salvador sobre la libertad de expresión. En esta etapa de cuarta transformación, vemos un debate actual sobre lo que algunos han llamado la censura presidencial, desde un determinado dimensión del poder político, tratar, digamos, de cuestionar o tratar de censurar algunas expresiones que forman parte de la libertad de expresión en el debate público. Bueno, creo que los jueces, si planteamos, por ejemplo, cuestiones que se pueden discutir, el otro día yo veía cómo un relator del sistema interamericano cuestionaba la posición de un poder presidencial en términos de desacreditar a ciertos periodistas, ¿no? Y hay, digamos, una lectura contemporánea. Bueno, habría que acudir a Madero, cómo ejerció la presidencia, cómo en un determinado momento respetó la libertad de expresión, cómo en determinado momento cuáles fueron sus gestos, digamos, o sus referencias a la hora de entender la discusión del debate público desde la presidencia. Y creo que si llegase un tema de discusión a los jueces, pues pudieran acudir al maderismo como práctica política, como ideología democrática, para determinar un sentido y un significado constitucional.
tres, por ejemplo, también comentaba hace rato Salvador, y que forma parte de debates actuales sobre la reelección, ¿no? Obviamente Madero es una de las personas que encabeza el movimiento antirreeleccionista presidencial, pero no lo es así en relación al ámbito legislativo o inclusive hoy se puede discutir desde el ámbito municipal. Entonces, creo que también cuando los jueces discuten estos temas, valdría mucho la pena conocer el planteamiento pragmático o ideológico o conceptual que el padre de la democracia tuvo para determinar el contenido, los límites y los alcances de la libertad de reelegirse como parte del derecho a ser votado. Es un debate actual y creo que a lo mejor la narrativa histórica puede servir, ¿no? O también, por ejemplo, la libertad de organización política. Hoy me llegaba hace rato la noticia que algunos gobernadores que se han denominado Alianza Federalista se salen de la CONAGO, ¿no? Bueno, Madero y con sus planes que de una u otra forma fueron antecedentes del movimiento revolucionario en términos conceptuales, plantean problemas federalistas que incluso, pues en términos de los coahuilenses, pues forma parte de las concepciones que Miguel Ramos Arizpe desde 1810 hasta 1824 venía discutiendo como parte de la forma de organizarse en una federación. En suma, creo que pueden haber más temas, pero si son problemas constitucionales los que los jueces plantean, y este libro lo que pretende es ofrecer ese tipo de lecturas, creo que valdría la pena que los jueces también, como en algunos otros sistemas constitucionales, acudieran a estas reflexiones históricas, contextuales, originalistas de una figura y hicieran lecturas contemporáneas, obviamente, de cada una de ellas. También igual, no solamente sobre la democracia electoral, y con esto concluyo, digamos, mi reflexión. Como bien decía el rector, la parte de la democracia social también es una parte del pensamiento político de Madero. Las causas que origina el movimiento revolucionario, su acción política de levantarse en armas, al final de cuentas, se concentran en la idea de la desigualdad. Y hoy en México, este tema que forma parte de la democracia social y forma parte del movimiento ideológico y político de la denominada Cuarta Transformación, plantea la forma en cómo hay que abordar los problemas de la desigualdad, de la discriminación o la pobreza, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos versiones de asistencialismo o otros dirán clientelares o otros dirán conversiones de derechos fundamentales para resolver esos problemas de democracia social. En ese sentido, creo que también vale la pena acudir a Madero para conocer cuál fue el pensamiento político, cuáles fueron sus acciones, inclusive que en un determinado momento promovió desde la presidencia, para encontrar, digamos, una lectura originalista. Al final, Madero era una persona ilustrada, era una persona, digamos, muy impregnada de los valores del Estado constitucional, de la construcción del siglo XIX, sobre todo y principalmente en Europa y en Estados Unidos, y que estas ideas pues se siguen reinventando en la construcción del Estado constitucional del derecho. Entonces Madero no era ningún ingenuo en términos de lo que estaba pensando, de lo que estaba actuando, de lo que estaba promoviendo. Y yo invitaría, y con esto cerraría, entonces que estas interpretaciones originalistas pues pudieran tener cabida también en las construcciones de los jueces que en un determinado momento pueden llegar a resolver ciertos problemas. Obvio, y como se propone ahí en el libro, los jueces tienen que hacer lecturas contemporáneas de esas versiones originalistas, porque creo que solamente en la discusión contextual actual es cómo podemos resolver nuestros problemas presentes, pero también retomando esas ideas originalistas que conformaron a nuestra república. Por todo ello, pues, como siempre, como un autor más, pues compren el libro, traten de adquirirlo
Y obviamente, pues agradecer infinitamente a todos los coautores que han participado, porque esta es una obra colectiva para reflexionar uno de los temas que a nuestro juicio resulta una etapa más de nuestra construcción de nuestra democracia. Muchas gracias, Irene, y obviamente muchas gracias por todo tu apoyo, por toda tu codirección y porque al final de cuentas, pues tú eres la que ha sacado los pendientes que he dejado ahí en los textos que de una u otra forma están en proceso editorial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Sí, me dejaste una gran herencia en ese sentido, pero ya poco a poco los vamos a sacar gracias al equipo que también me dejaste en herencia. Bueno, ahí, mientras comentabas, bueno, nos compartías algunos comentarios sobre este libro, a mí se me ocurrían pues dos ideas. La primera es que estoy de acuerdo contigo en el momento en que tú dices que se tiene que retomar la visión originalista de algunas ideas constitucionales. En parte yo estoy de acuerdo, pero me parece que está bien retomarlas, pero no vivimos en el pasado. Entonces, estas ideas originalistas de alguna manera se tienen que adecuar a la vida contemporánea, a la sociedad contemporánea, porque obviamente hay algunos principios, hay algunos valores, hay algunos fundamentos que pueden ser los mismos, pero seguramente tomando como punto de partida, y en esto sí estoy de acuerdo contigo, esos valores, hay que ver cómo esos valores pueden funcionar el día de hoy. Entonces, porque el otro lado es considerar la visión originalista, como por ejemplo hace en muchos casos la Corte Suprema de Estados Unidos, sin pensar que pues no estamos en el siglo XVIII cuando la Constitución se aprobó. Entonces me parece muy bien esta idea de retomar esta visión, pero readecuarla a lo que se necesita hoy en día. Y el otro tema yo creo que es un poco, y esto, bueno, esta consideración deriva de mi formación de comparatista, ver un poco, y quizás eso puede ser también un nuevo proyecto de investigación que la academia vaya desarrollando, ver un poco la perspectiva comparada de las ideas constitucionales, en este caso de Madero, pero también pensando en los proyectos que vienen que están por llegar, de pues, Ramos Arizpe y Venustiano Carranza, ver cómo estas ideas se colocan en un panorama un poco más amplio, un panorama comparado, tanto desde el punto de vista de una comparación diacrónica, pero también desde el punto de vista de una comparación sincrónica, es decir, tanto en una comparación horizontal entre las ideas constitucionales que circulaban a principios del siglo XX o en el siglo XIX, pero también cómo estas ideas han sido recibidas y desarrolladas por el constitucionalismo contemporáneo. Porque todas las personas que estudian la democracia, las grandes teorías, la teoría de la democracia o las grandes teorías del sistema democrático, a nivel comparado se acercan al federalista, se acercan a las ideas de los constitucionalistas americanos. No se estudia, por ejemplo, Madero, pero yo creo que pues obviamente en parte de las ideas, los desarrollos que puede haber hecho Madero en su trabajo como político, como estatista, seguramente han sido influenciadas por ideas que venían desde fuera y de alguna manera recocinadas, entre comillas, y puestas en circulación con una nueva formulación que se adecua al sistema mexicano. Y seguramente debe de haber influencias de Madero en otros sistemas constitucionales, por ejemplo, de América Latina o en otros contextos, y sería muy interesante poder ir trazando esa circulación que se ha dado de estas ideas constitucionales. Porque en América Latina muchas veces se tiene la idea, y eso es también parte del este imperialismo cultural occidental, de que pues, las ideas constitucionales son un copy-paste de ideas que circulaban de Europa y de América. Y a mí me parece que en realidad no es así, y que pues, las ideas constitucionales que han estado circulando en América Latina sí pueden haber sido producto de una influencia que llega de otros contextos, pero seguramente han sido desarrolladas y reinventadas en el contexto latinoamericano. Entonces me parece que sería otro valor añadido
a las ideas de los padres fundadores de México, y un gran tributo también a su trabajo, a su obra, ir analizando un poco cómo se ha ido generando esta circulación de ideas constitucionales. Bueno, ahora tenemos un espacio para pues abrir también el micrófono del público. Creo que podemos pues permitir que participen a esta sesión para que sea también un poco más dinámica y luego pasaremos a una ronda de intervenciones, de respuestas o comentarios finales de parte de los ponentes. Bueno, solicitó el uso de la palabra Francisco Tello, que es un joven investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, muy interesado en los estudios de teoría de la democracia y de los derechos políticos, y de hecho pues está trabajando una tesis sobre el derecho de voto de los extranjeros en México. Yo no tengo nada que ver con esta tesis. Pero bueno, Francisco, te cedo el uso de la voz para que puedas compartirnos tus ideas o hacer una pregunta. Gracias, doctora. Pues muchísimas gracias a todos los ponentes, la verdad, observaciones pues que nutren, ¿no?, en la discusión académica. Yo quisiera hacer una pregunta, pero primero quisiera dar un punto de vista así breve. Yo no sé si es porque yo soy de una generación a lo mejor más para acá, pero yo siento que todavía tenemos ciertas visiones nacionalistas o muy nacionalistas que han influido precisamente a partir de la Revolución Mexicana, ¿no? Y que técnicamente se cimentaron en ciertos principios que están dentro de nuestra Constitución. Ahorita, como dijo la doctora, pues yo he estado desarrollando e investigando acerca del voto de extranjeros y ahorita precisamente con lo que estaban diciendo, creo que hay ciertos principios que pues ya no se tienen que trasladar hasta la fecha, ¿no? Pero también concuerdo con el doctor Luis Efrén, porque hay diseños de constituciones que evidentemente eran muy buenas en su momento y que no se retomaron a lo mejor por alguna discusión política, como lo puede ser la Constitución de Apatzingán, que al menos desde mi punto de vista, o desde lo que me gusta, era un diseño muy bueno sobre la nación de México, ¿no?, que iba empezando sus primeros pasos. Entonces la pregunta que quiero realizar a cualquiera de ustedes, o estaría bien tener la opinión de alguno de ustedes, es en el marco democrático actual, por ahí también pues el doctor Luis Efrén ha estado trabajando sobre el voto de los presos, ¿no?, que precisamente era una cláusula que venía desde atrás de la Constitución de 1917. En el punto actual de la democracia en la que estamos, ¿qué nos falta para poder forjar una vía de democracia que realmente atienda a las necesidades de México actual, ¿no? Actualmente tenemos, por ejemplo, la desaparición forzada, el tema de las mujeres, los indígenas, etcétera. ¿Cómo diseñar? Obviamente no estoy planteando que se vuelva a ser un Congreso Constituyente, pero ¿cómo podemos hacer que nuestra Constitución, que aparentemente tiene un principio de rigidez, no se vea vulnerada pues, por algún control político que generalmente casi siempre se da? ¿Y cómo podemos hacer o qué medidas podríamos tomar para realizar un diseño constitucional sin afectar evidentemente los principios actuales que tenemos, para que podamos tener a lo mejor un poquito más de equilibrio en algunas cuestiones? Y si consideran ustedes que todavía hay cuestiones dentro de nuestra Constitución que pueden no estarse adecuando, como ya lo decía la doctora, a las necesidades actuales de la sociedad mexicana, ¿no? Y pues sería toda mi pregunta. Muchas gracias, Francisco, por tu pregunta. También tenemos otra pregunta de Fernando Ruz, que también es investigador del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Fernando, tienes el uso de la voz. Sí, hola, buenas tardes a todas y a todos. La pregunta que quiero hacer es muy breve y creo que también para quien desee contestar, y creo que eso nos puede invitar un poco a la reflexión, ¿no? Y mientras escuchaba la presentación, no pude evitar pensar sobre si Madero estuviera vivo hoy, ¿no?, en nuestro México del 2020, ¿qué pensaría o qué idea tendría él sobre lo que actualmente, por la situación por la cual actualmente atraviesa nuestro país? Y no me refiero específicamente a la cuestión de la contingencia sanitaria, etcétera, sino me refiero un poco sobre, bueno, la cuestión
pues, política y la situación actual del país. Y pues no sé si alguno de los presentadores podría pues reflexionar un poco sobre eso y tratar de contestar, ¿no? En palabras de Madero, ¿qué pensaría del México del 2020? Y ya sería todo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ahora podemos abrir el espacio de respuestas. No sé si los comentaristas quisieran seguir el mismo orden de las presentaciones. No sé, rector. Hola, perdón. No, yo le doy la palabra ahorita a los demás porque la verdad es que aquí Alanis me estaba interrumpiendo. No te preocupes, entonces seguimos con Y aquí sigo escuchando esto. La verdad no escuché las preguntas, por eso mil disculpas, porque de hecho la culpa a Alanis, porque tenemos una bronca ahí, entonces me estaba interrumpiendo. No hay problema, aquí seguimos. Aquí estoy. Yo también aquí estoy, gracias. Muy bien. Chava. Yo, sobre la primera pregunta de qué hacer, ¿no? Digamos, yo lo resumiría como qué hacer para vivir los principios constitucionales. No sé si la resumo bien porque fue digamos, un planteamiento muy, muy rico. Yo no creo ya que sea cuestión de reforma. Ese ha sido el método permanente en México para tratar de cambiar nuestra realidad. Tenemos normas muy sofisticadas, algunas exageradas que no deberían estar en la propia Constitución. En materia electoral es prácticamente un reglamento, el artículo 41, o sea, no debería estar ahí, ¿no? Regula tiempos de radio y televisión, fórmulas de financiamiento, es decir, de asignación de curules. Yo creo que no debe estar en la Constitución. Yo creo que es muy buena la pregunta porque viene la coyuntura. El tema está en la educación. O sea, este tipo de eventos, lo que hace la Universidad de Coahuila, me parece que es por ahí y yo me iría más atrás. O sea, hay que trabajar con los niños. Ya tenemos algunas generaciones perdidas. No podemos hacer esta convicción democrática si no hacemos hincapié en los niños y en la juventud, ¿no? Eso respondería yo primero. Y respecto de la segunda pregunta, pues sobre eso traté, creo que toda mi intervención. O sea, ¿qué diría Madero? Yo creo que, pues que fracasó. Es decir, no hay un espíritu democrático, no hay una cultura democrática, no hay cultura de la derrotabilidad, los derechos siguen siendo, claro, ha habido muchos avances, ¿no? Pero hay muchos derechos que se siguen reclamando, parece que hay una intromisión del gobierno en la libertad de expresión, hay una persecución a los que piensan distinto. Yo creo que seguiría con su lucha, ¿no? Si siguiera vivo Madero. Eso diría. Doctor Oscar. Sí. Pues bueno, son etapas sumamente diferentes, pero en buena medida el proceso democrático fue muy, muy difícil en el caso mexicano, ¿no? No solamente el caso de Madero y su asesinato, sino todos los presidentes posteriores siempre estuvieron cuidándose cuando menos en la primera mitad del siglo XX, siempre tenían la posibilidad de un atentado y lo tuvieron varios de ellos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, bueno, en el caso de Obregón, en el caso también de Plutarco Elías Calles, quien es el único presidente que fue electo sin estar en México durante mucho tiempo, ¿no? Vivía en Europa, ¿no? Cuando se dan las elecciones, Plutarco Elías Calles no estaba aquí. Y todo eso era pues una inestabilidad, ¿no? Sobre todo política, que con el tiempo, pues las instituciones ya fueron cerrando y marcando el paso de los periodos de elección. Magistrado. Bien, sobre el tema de qué hacer y cuando yo planteaba el tema de recuperar el originalismo como una interpretación válida para resolver ciertos problemas constitucionales. Y obviamente no soy un seguidor de
Scalia, ni mucho menos soy un ferviente originalista, pero creo que es muy importante entender muchos significados históricos para explicar el presente. Y obviamente, por ejemplo, cuando uno discute los términos del originalismo, tiene dos premisas. Uno, lo que es la intención original de los padres fundadores, y otra, el significado original. Y yo le agregaría, a partir de la escuela de las ideas políticas, luego el contexto original, ¿no? O sea, hay que ver cómo esas ideas pretendían algo, cómo esas ideas significaban algo y cómo esas ideas estaban contextualizadas en un determinado momento histórico para significar y pretender ese algo, ¿no? Bueno, yo cuando planteo de que por lo menos los jueces acudamos a esas versiones, es que por lo menos tengamos la capacidad de entenderlas para significar nuestras instituciones. Recientemente, por ejemplo, aquí en Coahuila resolvimos un problema constitucional de la libertad de restricción del COVID, ¿no? Fue un problema federalista, ¿sí? Sobre el tema de una omisión de la federación de regular los mecanismos de reducción. Entonces la pregunta era, ¿qué hacemos los estados cuando la federación omite regular, ¿no? Y creo que acudir a Ramos Arizpe, al pensamiento, y así fue fijado en la interpretación originalista del Tribunal Constitucional, fue una buena herramienta para resolver esa idea que luego fue leída en términos actuales bajo el principio de subsidiariedad, ¿no? O sea, cuando la federación no hace nada, los contextos locales tienen que responder las demandas prioritarias, que es un principio contemporáneo de subsidiariedad. Pero ese principio ya estaba en el pensamiento político de Ramos Arizpe. Ya había una intención del federalismo. Y creo que cuando acudimos a ese tipo de versiones originalistas, creo que hacemos más, digamos, sofisticado la interpretación que nos corresponde a nosotros como jueces. El proyecto, por ejemplo, que vamos a hacer de Carranza, pues tiene algo que ver con el sistema acusatorio. Cuando Carranza, en su mensaje del primer jefe, menciona la creación del sistema acusatorio, es porque las mismas ideas que hoy en día se discuten del sistema inquisitivo, ya Carranza las había plasmado en un programa original del mensaje del primer jefe para erradicar el sistema inquisitivo. Entonces, acudir a esos debates, acudir a esas discusiones del constituyente del 17, en gran medida explican la significación del sistema acusatorio en México. Y así lo podemos ver en Madero. Yo planteaba, por ejemplo, ahora que leí en la mañana el ensayo, el artículo de Chava sobre la sorna presidencial, pues recordé todo lo que veía en el libro respecto de lo que hacía Madero a la hora de discutir con sus adversarios. ¿Qué era lo que hacía? Pues discutía con ideas, no descalificaba, no los mandaba a perseguir, no llegaba desde el poder presidencial a censurarlos, sino simple y sencillamente a respetarlos, a darles sus espacios y a generar, digamos, un debate público vigoroso. Bueno, pues si esa fue la actuación de Madero, pues creo que tenemos buenas razones para algunos que nos consideremos maderistas, pues promover esas interpretaciones originalistas. Entonces, eso sobre qué hacer en términos de esas versiones originalistas, ¿no? Y claro, de acuerdo totalmente con Irene, de que todas estas referencias no vivimos en el siglo XIX, ni en una década previa, ¿verdad? Son problemas actuales que en cierta medida tenemos que contextualizar en la actualidad. Ahora, sobre la segunda, pues yo creo que coincido con Chava. Si Madero viviera, pues haciendo, digamos, una hipótesis contrafáctica, pues se volvería a morir y volvería a luchar y a escribir su sucesión presidencial, ya no 1910, sino 2020, ¿no? Seguiría pugnando por los clubes de partidos políticos, seguiría promoviendo su democracia liberal en términos de el debate público vigoroso,
tolerante y que de una u otra forma promovió desde la presidencia, ¿no? Seguiría discutiendo ahora los problemas de la antireeleccionismo. Acuérdense que Madero, cuando va con el general Porfirio Díaz, no le plantea la no reelección, le plantea la posibilidad de una vicepresidencia como límite de control, con la posibilidad de reelegirse de nueva cuenta en su caso, ¿no? Con elecciones libres. Claro, la historia demuestra que ni siquiera una vicepresidencia aceptó Díaz y por eso no hubo otro camino más que la revolución. Pero no era Madero una persona que no estuviera en contra, como dice Salvador, de mecanismos de reelección que de una u otra forma, sin perpetuar el poder, sin generar abuso de poder, generara límites razonables de una clase política madura y lo suficientemente con experiencia suficiente para asumir los cargos representativos en nombre de la República. Entonces, creo que todas esas cuestiones valen la pena conocer a este tipo de personajes. Al final son personajes íconos de nuestra historia patria, y que bien haríamos, por lo menos desde el plano constitucional, conocer sus ideologías, conocer sus luchas, para poder, digamos, replantear nuestras interpretaciones constitucionales que tengamos, ¿no? Muy bien, muchas gracias también por su intervención, magistrado. No sé si hay otras preguntas. Alguien del público nos estaba preguntando dónde se puede conseguir el libro. Se puede conseguir en la página de maporrua.com.mx. No sé si los comentaristas quieren intervenir con un comentario final, nada más para ir cerrando esta presentación. Rector. Muchas gracias. Disculpe porque hace rato me distraje, muy amable. Mire, sobre esta cuestión de lo que comentaban del qué hacer, yo me tengo que remitir no a la cuestión jurídica, sino a mi formación, ¿no? Mi formación de matemático. Nosotros en el proceso de construcción de la ciencia, uno se tiene que plantear cómo se construye la ciencia. Y la ciencia se construye justamente a partir de los planteamientos de la ciencia. Se tiene que destruir esos planteamientos y sobre esos cimientos reconstruir una nueva ciencia. Sin embargo, esa forma de procedencia de la ciencia no es la forma de procedencia de la filosofía. La filosofía, las ideas imperantes en un determinado momento dejan de ser las dominantes y pasa a ser otra corriente la dominante. Entonces, la ciencia procede por dominación. Es decir, y entonces, pero las ideas, pero las otras ideas no desaparecen del contexto de las ideologías. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que justamente por eso, y además, por lo tanto, no se puede, o sea, tú no puedes desaparecer las ideas y los planteamientos de una determinada etapa del desarrollo de las ideas de la sociedad, desapareciendo a los que las sustentan. Desde ese punto de vista, quiere decir que también así debe ser la política. La política tiene que partir del respeto a los otros y de la discusión y el debate, de tal suerte que lo que algunas ideas en un momento fueron dominantes pueden pasar a ser dominadas, pero en un otro momento pueden volver a ser dominantes, dependiendo de las circunstancias y las condiciones en las que estemos. En ese sentido, en el quehacer actual, creo que es muy importante que nosotros, o sea, sobre todo, podamos rescatar todos esos planteamientos y a partir de procesos de construcción y de esta tarea académica que desarrolla la academia, el poder replantear a las nuevas circunstancias y a la nueva realidad. Eso me parece que es fundamental. Por eso creo que nosotros sí tenemos que remitirnos a lo que Luis Efraín decía, a los originalistas, porque y con una visión pues muy, yo diría, muy crítica de esa cuestión y con un planteamiento de construir nuevas ideas, es importante
retomar estos planteamientos. Y claro, o sea, no se trata de hacer una extrapolación, sino de hacer una construcción de estos procesos y retomar algunas ideas que siguen siendo muy, muy importantes, que a lo mejor en algún momento se olvidaron por la dominación de las corrientes políticas. Entonces, creo que eso es importante y hay que tener muy claro que la filosofía espontánea de los académicos a veces está dominada por otras cuestiones y no sacamos realmente lo que es importante. A mí me parece que este libro de ustedes nos pone en el debate toda una serie de ideas de Madero que en este momento es importante reflexionarlas, rehacerlas, discutirlas para poderle encontrar nuevas alternativas a un punto que me parece fundamental, que también lo dice Luis Efrén, en el sentido de que y lo dice Salvador también ahí y Flores, en el sentido de que lo que hay que rescatar no es el voto secreto o el voto directo, eso ya lo tenemos, sino hay que rescatar que el voto sea libre sin coacción alguna. Y esa parte está pendiente. Y lo que es muy importante es encontrar que Madero planteó estas cosas de hace más de 100 años. Entonces, por eso creo que estas ideas en el contexto actual deben ser replanteadas. Y yo realmente los felicito por traer a la luz estas discusiones y estos debates. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias, rector, por tus palabras y por tu participación. Ahora le voy a pasar hacer el uso de la voz a Salvador Nava para su comentario final. No, pues creo que hay muchas coincidencias. Me gusta muchísimo el punto de vista originalista de Luis Efrén y la parte científica que siempre ataja el señor rector, ¿no? Creo que los postulados de Madero siguen actuales, que si hiciéramos un análisis de la situación actual habría que ponderar cómo poder ponerlos en marcha, y muy agradecido tanto por la participación en el libro como por la invitación a esta presentación de lujo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Chava. Ahora le voy a hacer el uso de la voz al doctor Oscar por su participación final. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno, esta época pues es una época también donde el voto solo era para ciertas personas, ¿no? La mujer no tenía ningún acceso a este tipo de política, de participación política. Y bueno, esa es una... por otro lado, las exigencias para votar, pues tenías que tener propiedades, trabajo, etcétera, en el cual se reducía muy poco a la población que podía votar, ¿no? Y si a eso agregamos que el 90% de la población, hasta algunos historiadores dicen eso, no sabía leer y escribir en el momento del inicio de la revolución, pues estaríamos hablando de un México totalmente diferente al actual, ¿no? Y que pues estamos rescatando estas inquietudes y además una constitución que, a pesar de esas irregularidades, bueno, no irregularidades, sino esas situaciones que tenía México, se hizo una constitución bastante impactante, cuando menos a nivel internacional. Muchísimas gracias, Oscar. Le voy a hacer el uso de la voz a magistrado Ríos Vega. De nuevo, para agradecer a la academia, obviamente a nuestro rector, todo el apoyo que siempre nos brinda desde su administración, desde la universidad, y obviamente a mis queridos amigos Salvador Nava y Oscar Flores. Yo nada más concluiría diciendo que hacer historia, y me refiero no a construir legados, sino a hacer historia en términos explicativos, científicos, pues tiene su rigor, tiene su método,
no es solamente una reflexión de un aficionado más para entender los hechos históricos, y creo que de los historiadores y obviamente de las personas que hacen historia para entender y explicar los hechos de un determinado contexto histórico, pues son fundamentales, ¿no? Pero hacer presente y futuro obviamente exige la necesidad de conocer esa historia, de conocerla bien, de entender esos legados y por supuesto de tener una visión, como comentaba nuestro rector, que de una u otra forma construya, deconstruya o destruya las ideas que de una u otra forma se tienen que definir para el rumbo de un país en términos de instituciones, en términos de prácticas democráticas. Y en esa construcción o destrucción, pues obviamente el punto de vista inicial pues es fundamental, porque si no conocemos lo básico, no vamos a conocer lo que de una u otra forma pueden generar mayores problemáticas para nuestra institución. Entonces, enhorabuena, hay que recuperar la democracia electoral maderista y obviamente con base en esa idea, pues reformularla, replantearla, redireccionarla o destruirla, pero con el instrumento fundamental que de una u otra forma tenemos las personas que discutimos ideas, que es a través de la razón. Muchas gracias y buena tarde a todos. Muchas gracias, magistrado. Yo nada más para cerrar quería hacer 2 comentarios. Uno, que pues me imagino que, como ustedes bien comentaron, si Madero estuviera vivo el día de hoy, pues estaría muy decepcionado probablemente, pero estaría muy contento de esta presentación y del libro, espero. Y el segundo comentario era un comentario publicitario comercial. Les comenté que el libro está disponible en la página maporrua.com.mx a un precio rebajado. El precio original es de 350 pesos y ahora en la página, si no me equivoco, está en 280 pesos. Entonces, pues también creo que puede ser un buen momento también para pasar estos meses de cuarentena, que pues hay muchas personas que se están quedando en su casa. Bueno, muchas gracias a todos los comentaristas, al rector, al doctor Nava, doctor Flores, al magistrado Luis Efraín Ríos, por su participación y por su apoyo en este proyecto editorial. Muchas gracias a todo el público que nos ha estado siguiendo tanto a través de la plataforma Zoom, así como a través de las redes sociales, y los esperamos para el próximo evento de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias y que tengan buena semana.